Bueno, muy buenos días a todos. Es un honor darles la bienvenida a este evento organizado por el Grupo de Empresas Líderes ODS 8 de Pacto Global. Como ustedes saben, nosotros tenemos distintos grupos que trabajan sobre los ODS y en este caso el Grupo 8 ha venido trabajando del ODS 8, que es, ¿no es cierto?, economía y trabajo decente, ha venido trabajando justamente en la forma en que la empresa da oportunidades a las personas mayores, de tal manera que nos pareció que el tema de hoy era muy pertinente para presentarlo en el marco del trabajo de este grupo. De tal manera que hoy nos reunimos para presentar los resultados del estudio cuantitativo Nueva Empleabilidad de Personas Mayores, realizado por Criteria con el apoyo de Travesía 100 y Ashoka. Quiero saludar especialmente a Marco Silva de Criteria, a Jackie Siman de Travesía 100 y a Bárbara Domínguez de Ashoka, que representan estas tres organizaciones que estuvieron armando y organizando este estudio. Se enfoca justamente en el segmento de personas mayores de 50 años, tanto hombres como mujeres, que actualmente están trabajando o en búsqueda activa de empleo. Y el objetivo principal es comprender las subjetividades de este segmento con un enfoque especial en el ámbito laboral y la empleabilidad. Se busca entender sus experiencias recientes y actuales, así como sus necesidades y expectativas en el mundo laboral. Justamente en el marco de lo de S8 habíamos hecho un estudio de cómo las empresas apoyan a las personas mayores en busca ya sea de permanecer en su empleo o de buscar un trabajo más flexible y que le dé otras alternativas. De tal manera que también quiero agradecer que nos puedan presentar hoy día un avance de lo que será el lanzamiento de este estudio que oficialmente se presenta el 24 de septiembre, al cual le vamos a dejar desde ya invitado para que se lo agenden, pero el día de hoy es un avance de este estudio y luego de la presentación de Marcos Silva les invitamos a eh, mandar sus preguntas por el chat para que luego podamos establecer un diálogo. Muchas gracias. Adelante, Marco. Perdón, estaba silenciado. Muchas gracias, Margarita, y un gusto saludarlos a todos y agradecer, ¿verdad?, la presencia en esta presentación que les vamos a mostrar, como bien decía Margarita, en modo de avance, ¿verdad? Los resultados que hemos tenido en esta investigación. Es una investigación bastante amplia. Hemos tomado distintas fuentes para poder cubrir de buena manera y completa la mirada del fenómeno de la empleabilidad en personas mayores. Eh, Como anticipaba Margarita, es un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Con Achoca, Travesía 100, MedLife y Criteria, por cierto, más otros auspiciadores que pueden ver aquí incluidos en esta lámina. Y como les decía, quisimos abarcar una mirada bastante completa y por tanto hicimos un proceso de investigación en cuatro etapas, ¿no? Hay una primera etapa que lo hicimos con la metodología que llamamos Desk Research, ¿no? Que es eh, hacer un levantamiento y análisis de la información o la investigación disponible. Es un tema que particularmente el último año ha sido bastante tratado. eh, por tanto, hay bastante información, incluso hay estadísticas relativamente recientes levantada por el INE, ¿cierto? A través de la encuesta de empleo, obviamente la última CACEN del año 2022, y distintas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, que nos fueron dando un poco un marco teórico desde donde abordar el tema, ¿cierto? Luego hicimos una segunda etapa, que aquí están enumeradas como etapas 2 y 3, que fue lo que llamamos un levantamiento de subjetividades, ¿no? Son etapas de investigación más bien cualitativas, donde fuimos a entrevistar tanto a empleadores como a empresas de reclutamiento para entender desde sus miradas cómo es hoy día el empleo de las personas mayores, en qué ámbitos, en qué tipo de roles se les ve más con mayor calce, ¿cierto? Pero también con cuáles son las barreras que se enfrentan hoy día y qué tan difícil, qué tan fácil, qué tan disponible están a emplear
personas mayores. Digamos. Cuando hablamos de personas mayores, siempre, como bien dijo Margarita al inicio, lo centramos en 50 años hacia arriba, ya voy a detallar eso más adelante. Y también fuimos a profundizar en las subjetividades de los incumbentes, ¿no? Las personas de 50 años o más en Chile que estaban que trabajan actualmente o con interés de trabajar, indagar en de dónde, por qué este interés o necesidad de trabajar, y lo mismo, con qué barreras se encuentran, con qué facilitadores, en qué tipo de actividades les interesa estar empleados, ¿no? Y finalmente fuimos a cuantificar esta información, hicimos una encuesta bastante robusta con más de 1.000 personas mayores de 50 años que también estuvieran en situación laboral activa o con interés de trabajar, ¿no? Lo que dejamos fuera de investigación son las personas mayores que ya no están interesados en trabajar. Y ahí nos dimos cuenta también que hay un proceso incluso de desesperanza aprendida, ¿no? Gente que decía, ¿sabes qué? Busqué, hasta que como no encontré, abandoné, digamos, ¿no? Y ya no estoy interesado en buscar y por tanto en trabajar. Eso es un poco para que tengan claro desde dónde construimos o de dónde levantamos la información. Y partir contándoles que el escenario de empleo para las personas mayores, ¿cierto? Se contextualiza desde algunas tendencias clave, ¿no? Que básicamente las podemos resumir en estos tres puntos. Por un lado, tenemos el envejecimiento generalizado de la población, ¿no? Asistimos hoy día a un mundo que es más longevo, ¿no? La población mundial mayor de 60 años se estima en un alza de más de un 70% en el peso poblacional entre el año 2015 y proyectado hacia el año 2050. Se estima además que las personas mayores de 65 años va a duplicar a la cantidad de jóvenes menores de 15 años en el 2100, ¿no? Y la implicancia inevitable es que obviamente las personas mayores van a tener que extender su vida laboral, ¿no? Los puestos de trabajo ya no va a haber suficiente población joven para que tome esos puestos y por tanto van a tener que ser las personas mayores quienes lo hagan, ¿no? Ese es un primer ámbito de este contexto, ¿no? En segundo lugar está que han mejorado las condiciones de salud, ¿cierto? Los avances de la medicina, el acceso a nuevos tratamientos ha generado que la vida laboral bueno, la vida en sí, y en particular la vida laboral de las personas se extienda, producto de esta mejora en los niveles de salud, se proyectan también y se extiende la expectativa de vida, estimulando el interés de la población mayor a continuar vinculados al mercado laboral y permitiéndoles, por cierto, postergar su edad de retiro, ¿no? Y otro ámbito que toma mucha relevancia son las dificultades financieras, ¿no? En América Latina y el Caribe, gran parte de la población mayor que trabaja lo hace exclusivamente por la necesidad de seguir generando ingresos porque las pensiones son insuficientes. En Chile, el 76% de la población de 60 años o más presenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que los obliga a desarrollar actividades remuneradas, ¿no? Entonces, estas tres líneas o ámbitos generan este contexto, este escenario que nos fue particularmente de interés salir a describir. ¿Bien? Desde estudios nacionales e internacionales también se describen los principales impedimentos o barreras que encuentran hoy las personas mayores para su colocación laboral. No están en orden de importancia ni mucho menos, sino que son como cinco temas que se nos fueron repitiendo en el análisis de la documentación existente. En primer lugar, existe el edadismo, ¿no? Que es esta discriminación por las personas mayores meramente por su edad, ¿no? Y eso tiene distintas derivadas, se les infantiliza, se les encasilla, se tejen una serie de mitos respecto de este estrato de la población y su relación con el trabajo. Mitos que, por cierto, vamos a ir detallando durante la presentación. Se considera también que las personas mayores están distanciadas de la tecnología y de lo digital, por tanto, ese desconocimiento o aparente desconocimiento generaría barreras para su empleabilidad. Se habla de la obsolescencia del conocimiento, ¿cierto? Son personas que fueron, aquellos que son profesionales, estudiaron su profesión hace muchos años y por tanto ese conocimiento estaría, entre comillas, obsoleto, pero la verdad, y que vamos a ver también ahí en los datos, es que las personas se siguen preparando durante toda la vida, ya sean cursos formales, informales, están permanentemente actualizando sus conocimientos, ¿no? Está la brecha educacional también, claro, hace 40 años atrás,
el acceso a la educación superior era mucho más limitado de lo que es hoy día, y por tanto gran parte de esa población no tuvo ese acceso, ¿no? Y eso también de alguna forma va generando estas barreras. Se les atribuyen ciertas dificultades para permanecer en el mercado laboral porque surgen problemas de salud por un lado, pero también otras ocupaciones o preocupaciones, particularmente en el hogar, las que son del cuidado de otras personas, ¿no? Que pueden ser de sus propias parejas, sus propios padres o incluso los nietos en ciertos casos, ¿no? Y además a todo esto se suma para las mujeres la discriminación de género, ¿no? Entonces, desde aquí también vemos cómo se va configurando esta relación de las personas mayores con el empleo y particularmente desde las barreras, ¿verdad? Identificamos también cuatro beneficios que son los que más se mencionan en la literatura o en los estudios recientes respecto de la contratación de personas mayores. En primer lugar, su contribución a la economía, ¿cierto? El aporte directo a la economía del país de parte de una persona que realiza alguna actividad, cualquiera de esta sea, remunerada o no, genera incremento en el PIB, y esa contribución genera además un excedente de consumo a la economía. O sea, por tanto, trabajando tengo más ingresos para gastar y eso desde los dos lados aporta a la economía del país. Eh, Otro que tiene que ver con el aporte a la calidad de vida de la persona misma, ¿no? Para las personas mayores el trabajo se convierte en un factor que estimula el envejecimiento activo, saludable y productivo, ya que la interacción social y el aporte en los ingresos que consigue esa persona logra favorecer una mejor calidad de vida. Está, por cierto, el aporte a las empresas también, ¿no? Que habitualmente se vincula más a la experiencia y al conocimiento, ¿no? Y al rol que podrían tomar las personas mayores como mentores, pero también aparece la mayor lealtad y compromiso que adquieren las personas mayores con sus trabajos, y ciertas capacidades, ¿no? Habilidades, particularmente en lo que se han denominado habilidades blandas, de comunicación, de tolerancia a la frustración, del manejo de situaciones críticas, ¿verdad? Que son aspectos que la experiencia les ha dado y que por tanto las empresas hoy día sí ven con buenos ojos, en contraste además con las personas más jóvenes que carecen de todo aquello, ¿no? Y como cuarto beneficio aparece la reducción de la carga estatal. Hablábamos en la lámina anterior de la dificultad con las pensiones, sobre todo en Latinoamérica y en el Caribe, ¿cierto? Entonces, que la persona permanezca mayor tiempo en el mercado laboral permite o facilita que la presión sobre las finanzas públicas en términos de pensiones disminuya, y además de las mismas personas pueden aumentar los montos de sus pensiones de jubilación. Entonces, al menos estos cuatro beneficios se repiten bastante en la estudio reciente y la bibliografía que pudimos revisar. ¿De quiénes hablamos o de cuántas personas hablamos cuando hablamos de las personas mayores? Como decíamos antes, el estudio se enfoca en las personas que están entre los 50 y los 80 años, y particularmente en aquellos que están interesados en seguir vinculados al mundo laboral. Según los datos al 2022, las proyecciones del INE, ¿cierto? Es que Chile estaba en torno a los 20 millones de habitantes. El 27% de esa población corresponde al segmento entre 50 y 80 años. Si miramos lo que antes llamábamos pirámide poblacional, que ya no tiene forma de pirámide, producto que están naciendo menos niños, ¿verdad? Hoy día tiene más bien una forma de rombo, ¿cierto? Con el pic de personas hoy día en la generación entre 30 y 40 y 34 años, ahí donde está más concentrada. Pero bueno, la población entre 50 y 80 años, como decía, corresponde al 27% de la población del país. De ellos, el 53% son hombres y el 47% son mujeres. El 5,5% de ellos están bajo la línea de pobreza y en este estudio dejamos fuera ese grupo, ¿no? Porque el grupo que nos interesa, bueno, por un lado hay un tema práctico, cuesta mucho acceder a levantar información en ellos, pero por otro también lo que nos interesa ir a acercarnos a cómo conviven con el mundo laboral, ¿no? Y por tanto ese segmento queda fuera. En definitiva, hablamos hoy día de un poco más de 5 millones de habitantes, 5.167.000 y un poco más, que son estas personas entre 50 y 79 años sobre la línea de pobreza. ¿Bien? Ahora, de estas personas, ¿verdad? No todos trabajan, por cierto, ni todos están interesados en trabajar. Eh, lo que muestran las estadísticas es que el 38%
no están ocupados ni están interesados en emplearse. Esos quedan fuera y no están contenidos en el estudio. Estos son datos de la misma encuesta que hacen y por tanto lo tenemos más bien como un dato de contexto, ¿no? Pero el restante 62% de estas personas entre 50 y 80 años sí están trabajando o están interesados en trabajar. Aquí nosotros diferenciamos con colores distintas formas de trabajar, ¿cierto? El 31% son trabajadores dependientes, el 16% son trabajadores independientes, hay un 3% que trabaja de manera voluntaria, no tiene un ingreso, pero les permite mantener su actividad, ¿verdad? Y actúan o trabajan mucho más por motivación, sin duda. Y hay un 12% de personas que no están ocupadas, pero sí están interesados en emplearse y han sido activos, algunos más activos que otros en la búsqueda de empleo. Ahora, por cierto, esto cambia mucho según si miramos hombres o mujeres o si miramos más allá de la edad de jubilación o antes de la edad de jubilación. Para el caso de las mujeres, antes de la edad de jubilación, entre 50 y 60, el 75% está trabajando o interesado en trabajar. Y de aquellos que trabajan, el 30% lo hace de forma independiente. Pasado los 60 años en el caso de la mujer, solo 38% de las personas está interesada en trabajar o trabaja, pero la proporción de trabajadores independientes crece bastante, ¿no? Del 30 salta a 50%. Es decir, la mitad de las personas que trabajan, las mujeres que trabajan más allá de los 60 años, lo hace de manera independiente. Para el caso de los hombres, eh, los que están activos son más, ¿verdad? 86% antes de los 65 años y 50% después de los 50 años, pero el rol de independencia o de trabajador independiente pasa de un 27 antes de los 65 a un 62% después de los 65. O sea, hoy día la realidad es que después de la edad de jubilación, la posibilidad de trabajar se encausa a través de el emprendimiento, podríamos llamarlo, o el trabajo por cuenta propia, la independencia, ¿no? Ahora, los motivos por los cuales las personas declaran no estar interesados en trabajar, eh, priman las razones del tipo de, hay labores de cuidado de otros, hay tareas domésticas que les impiden trabajar, o, por supuesto, problemas de salud, ¿no? La enfermedad. Y esas surgen como las tres principales explicaciones de por cuáles las personas deciden no continuar en el mundo laboral, ni trabajando ni buscando. Ahora, efectivamente, las personas prefieren trabajar por mantener ingresos. Si de ellos dependieran, si los ingresos fueran suficientes, optarían por dejar de trabajar o consideran que es razonable dejar de trabajar a los 65 años, ¿no? Cuando hacíamos esa pregunta, ¿a qué edad piensas que una persona debiera jubilar o dejar de trabajar? En el caso de las mujeres, el 27% creen que las personas deberían jubilar después de los 65 años, es decir, el 73% opina que hay que dejar de trabajar antes o a los 65 años. Y en el caso de los hombres es un porcentaje similar. 76% piensa que la edad para jubilar o dejar de trabajar es hasta los 65 años. Pero frente a esta otra pregunta, ¿con cuál de estas frases te identificas más? El color claro es preferible dejar de trabajar más joven para tener más años sin trabajar aunque no se tengan los ahorros suficientes, versus el color oscuro que es preferible trabajar el máximo tiempo posible para juntar más ahorros aunque queden pocos años para disfrutarlo. Entonces, más allá de lo que desearían esta jubilación antes de los 65, terminan inclinándose por estirar el elástico el máximo tiempo posible. Y vamos a ver que principalmente tiene que ver con el poder generar ingresos, ¿no? El 65%, es decir, prácticamente dos tercios de la población se inclina por esta preferencia de mantenerse trabajando el máximo tiempo posible. Incluso en los hombres mayores de 65 esa opinión es más mayoritaria aún, llega al 78%, ¿verdad? Y entre las personas que están interesadas en trabajar pero no trabajan, el porcentaje es algo mayor de esta opción de seguir, continuar trabajando lo máximo que se pueda, más que de quienes sí están ocupados actualmente, pero es mayoritaria en los distintos quiebres o distintas aperturas, segmentos que fuimos a mirar. El porqué de esta necesidad o preferencia de seguir trabajando tiene que ver básicamente con la necesidad económica. Nosotros les preguntamos, bueno, ¿por qué razón o razones está interesado en encontrar un empleo remunerado o por las cuales está interesado en continuar trabajando? Y les propusimos estas alternativas que están acá. Y la que aparece mencionada en primer lugar es la necesidad económica. La primera mención es el color celeste, ¿cierto? Y el color azul es el total de las menciones. Vemos que en los tres grupos, en los no ocupados, en los trabajadores dependientes y en los trabajadores independientes,
la primera mayoría menciona por necesidad económica. Pero cuando ya vamos a ver el total de las menciones, aparece con fuerza también la necesidad de continuar o mantenerse activo, trabaja porque le hace sentir útil y valorado. Eso también llega casi al 50%, ¿no? Entonces, si bien la primera razón tiene que ver con lo económico, hay razones también que tienen que ver con la autopercepción de valoración y la necesidad de mantenerse activo, ¿no? Más abajo aparece porque lo ayuda a mantener sus conocimientos y habilidades, porque le gusta tener un espacio donde interactuar con otras personas y porque le entretiene trabajar, ¿no? De las opciones que les pusimos de estas 6 alternativas, fue la menos mencionada, pero no un no despreciable. 30% en los trabajadores dependientes y 40% en los independientes declara que le entretiene trabajar, ¿no? Ahora, esta primera mención a la necesidad económica es porque la economía del segmento es difícil. Nosotros aquí hicimos algunas preguntas que apuntan hacia la salud financiera y nos encontramos con que el 23% de los encuestados no logra cubrir sus gastos básicos mensuales, ¿no? Y entre quienes no trabajan, ese porcentaje llega al 41%, ¿no? Es decir, 2 de cada 5 personas tienen dificultades para llegar a fin de mes, y hablamos solo de los gastos básicos. Un 33% de los encuestados no logra cubrir sus cuotas de deudas mensuales. 1 de cada 3 no logra pagar sus deudas. Y ese porcentaje sube a un 57% cuando lo vemos en los mayores de 50 que no trabajan. Y además encontramos que solo el 23% de los encuestados declara que sus ingresos le permiten ahorrar. Y cuando lo vemos en las personas que no trabajan, ese porcentaje baja al mínimo, queda solo en un 6%. O sea, es una situación desde el punto de vista económico bastante compleja, ¿no? Una realidad bastante compleja. Además, vimos que el 46% de estas personas mayores de 50 años reconoce que ayuda económicamente a otras personas, típicamente familiares, ¿no? Y en los hombres mayores de 65 ese porcentaje aumenta aún, más de la mitad de ellos, de los hombres de 65 años, dice aportar económicamente con regularidad a otras personas. Y al revés, el 39% declara requerir ayuda de otras personas para sus gastos con frecuencia, ¿no? Típicamente, de nuevo, en la red de apoyo, que es la familia, y entre quienes no trabajan, ese porcentaje llega a 59%, es decir, 59% de ellos tienen que recibir ayuda de su círculo, ¿no? Para poder solventar sus gastos eh, mensuales, ¿ok? O sea, es una situación económica compleja. Ahora también la situación que los lleva a trabajar no solo tiene que ver con los ingresos, como así decíamos, sino que la mayor parte de los encuestados considera que las personas que trabajan son más valoradas que las que no lo hacen, ¿no? O sea, hay un tema de necesidad de autovaloración o de percibir que son más valorados en la sociedad que los hace interesarse en trabajar. Aquí les preguntamos una serie de frases, pero esta frase en particular es: las personas que trabajan son más valoradas que aquellas que no lo hacen, y el 68% declaró estar de acuerdo con eso. Y ese porcentaje sube a 71% en el caso de las mujeres mayores de 60 años. En los hombres es más alto que en las mujeres. En las mujeres de menos de 60 es donde el porcentaje es más bajo, pero igualmente mayoritario, 56%. Y entre quienes no trabajan, pero están interesados en hacerlo, también es más alto. O sea, necesitan trabajar o necesitamos trabajar porque también es una forma de sentirnos valorados por la sociedad, ¿no? Y por eso decimos que no es solo por los ingresos, va más allá de los ingresos, ¿no? Pero claro, evidentemente ven dificultades. Las personas mayores de 50 años consideran mayoritariamente que les sería difícil o muy difícil encontrar un empleo como trabajador dependiente, ¿no? Aquí hicimos las dos preguntas. ¿Qué tan difícil considera usted que sería hoy para usted encontrar un trabajo de manera dependiente o emprender o crear un trabajo de forma independiente, ¿no? Y la escala es muy fácil, fácil y fácil y difícil, difícil, muy difícil. Fíjense que el fácil o muy fácil prácticamente no existe en ninguno de los gráficos. Aquí nuevamente tenemos separados por género, mujeres, y por corte la edad de jubilación. Mujeres de menos de 60, mujeres de más de 60, hombres de menos de 65, hombres de más de 65. Y en todos aparece el muy difícil y el difícil como la opinión mayoritaria. Aquí pusimos la suma, ¿no? Para facilitar la lectura. Entonces, ¿qué tan difícil es encontrar un trabajo dependiente? El 76% del grupo considera que es difícil o muy difícil. Entre las mujeres antes de los 60 es 74 y después de los 60 es 85. En los hombres antes de los 65 es 68 y después de los 65 es 90, ¿no? Y el porcentaje que pusimos al lado es
el de la dificultad que verían en trabajar de manera independiente, y lo que podemos ver es que claramente se va dibujando esa como la opción, ¿no? Está en la dificultad de poder encontrar un trabajo contratado de manera dependiente que considero más fácil el emprender o generar un trabajo por cuenta propia, ¿no? Eh, y ese porcentaje llega en torno al 45, 50%, ¿verdad? En los distintos grupos. O sea, se va dibujando en esta etapa de la vida un escenario donde considero que es más fácil emprender que ir a buscar trabajo, ¿no? Son conscientes de las limitantes externas, reconocen la existencia de limitantes relacionadas a las condiciones del mercado, pero también a prejuicios instalados. Por un lado, ven dificultades por el contexto social y económico. Consideran que hay mucha demanda para poca oferta de trabajo. Y no solo tiene que ver con las personas mayores, sino que también eh, eh, focalizan aquí el aumento de la población extranjera que significa mayor competencia para ellos, ¿no? O sea, hay cada vez menos ofertas, no solamente porque somos cada vez más los que buscamos en mi edad, sino que también porque se ha incorporado esta competencia, esta especie de competencia, ¿no? Hay barreras también porque no hay una adecuación de la labor con la remuneración entre las posibilidades que encuentran. En ocasiones se les considera sobrecalificados y en otros casos las remuneraciones ofrecidas son bajas, ¿no? Eh, las preconcepciones respecto a las personas mayores, ¿no? Algunos piensan que se ve a las personas mayores como más rígidas o menos moldeables, más puntiagudos o mañosos, se duda de su productividad y son incluso infantilizados. Y también ven limitantes específicas, como falta de capacitación para alguna labor específica, falta de actualización tecnológica o problemas de salud que puedan limitar su desempeño. Así se configuran desde la primera edad de las personas mayores las limitantes que ven a emplearse. Pero la verdad es que cuando uno las mide, hay algunas que sí juegan un rol, pero otro parece que el rol es bastante marginal. Solamente un 17% de quienes actualmente no trabajaban mencionaban que era por estar a cargo del cuidado de otras personas. O sea, solamente el 17%, ¿no? Eh, Solo el 11% consideró que había alguna situación de salud que les permitiera trabajar. O sea, en general el porcentaje no explica ni por mucho el problema, ¿no? Son casos más bien, podríamos decir, aislados, porcentajes menores. Donde sí aparecen algunas cosas es, por ejemplo, en la relación con la tecnología. Un 24% de los encuestados considera que su relación con la tecnología no les permitiría utilizar aplicaciones de oficina o búsqueda avanzada en Internet, ¿no? Que fue ahí donde seteamos más o menos el nivel mínimo desde el punto de vista de la tecnología para poder acceder a un trabajo. Pero es solo el 24%, es decir, el restante 76% sí considera que podría desempeñarse o trabajar perfectamente con una herramienta como, por ejemplo, Office, ¿no? Que es como lo que más se necesita hoy día, ¿no? Porque no todas las empresas necesitan programadores, ¿verdad? Entonces, este manejo de la tecnología con saber Office o con hacer búsquedas avanzadas en Internet es suficiente. Y el 76% de las personas, entre 50 y 80%, consideran que sí tienen ese nivel de Internet. Ahora, el dato cambia mucho además si lo miramos por nivel socioeconómico, que tiene básicamente que ver con la educación. En el segmento socioeconómico de mayor poder adquisitivo, que es el C1, este problema alcanza solo al 4%, o sea, es muy inferior. Pero en las personas del menor poder adquisitivo, las personas del nivel socioeconómico D, el problema escala al 39%, ¿no? O sea, 2 de cada 5 personas cree que sus capacidades o habilidades tecnológicas las dejan fuera del mercado laboral. Y finalmente, tenemos que un 42% de los encuestados no tiene estudios superiores, ¿no? Como decíamos al principio, hace 40 años el acceso a la educación superior era muy menor. Sin embargo, el 80% reconoce haber accedido a capacitaciones o cursos formales durante su vida, ¿no? Más allá que no hayan tenido la posibilidad de estudiar una carrera, durante la vida el 80% se ha ido capacitando, ¿no? Por tanto, también esto apunta a esa mito que aparece de la descontextualización del conocimiento, ¿no? Aparentemente sí, las personas se han preocupado en su vida de ir actualizando sus conocimientos. Por tanto, tampoco juega como una barrera muy importante, ¿no? O no debiera hacerlo. Les preguntamos también a las personas del estudio, ¿cierto? Los mayores de 50, ¿cómo creían ellos que los empleadores los veían en comparación con otras generaciones? Y aquí es donde empieza a aparecer la potencia de la autoimagen, ¿no? O donde ellos creen que son buenos, ¿no? Eh, Principalmente tiene que ver con esto que decíamos de las habilidades blandas, ¿no? Su proyección dice que lo que los empleadores dirían de cuál es la generación más comprometida con el trabajo
son ellos, ¿no? El azul oscuro aquí son las personas mayores de 50, el color rosado sería las personas en edad intermedia, entre 30 y 50, y el color celeste serían las personas de menos de 30 años. La respuesta era múltiple, es decir, ¿quién crees tú o quién cree usted que los empleadores consideran la generación con mayor compromiso con el trabajo? Y podían mencionar incluso las tres, ¿no? Pero aquí se ven ellos o proyectan que los empleadores los ven a ellos como la generación más comprometida con el trabajo. También los verían a ellos como los que tienen el mejor manejo de conflictos. También una mejor tolerancia a la frustración. Fíjese que la distancia es importante, ¿no? De cómo creen ellos que los empleadores los ven en relación a las generaciones más jóvenes. Cuentan con mejores conocimientos de la profesión, siguen siendo ellos, pero ya las brechas se empiezan a acotar, ¿cierto? Y también le van dando más fichas a las generaciones más jóvenes. Tienen mejores habilidades comunicativas, también consideran que eso lo tienen ellos, pero de nuevo se van acotando las brechas. Son más capaces de rendir en equipos multigeneracionales y ahí piensan que eso está más presente en la generación que los precede, ¿no? Inmediatamente en términos de edad, de abajo hacia arriba, los que están inmediatamente antes, los de 30 a 49. Piden más beneficios no monetarios en los trabajos y ahí tienden a haber más, comillas, empates, ¿no? Demandan más permisos administrativos, tienen una mejor adaptación a los cambios, todo eso ven que no hay grandes diferencias entre las generaciones. Y ahora vuelven a aparecer las diferencias, pero se da vuelta, ¿no? Y priorizan su vida personal por sobre el trabajo, lo ven más en los más jóvenes, exigen un nivel de sueldo mayor, lo ven más en las generaciones más jóvenes, y cuentan con mejores conocimientos tecnológicos, lo ven más en los más jóvenes, ¿no? Entonces, ellos también consideran que su fuerte está en las habilidades blandas, cuestión que coincide con la mirada de los empleadores y los reclutadores. Hicimos una mirada también a cómo es la realidad en los equipos multigeneracionales, aquellas personas que trabajaban y que convivían en su día a día en el trabajo con personas más jóvenes. Y la verdad es que mayoritariamente logran tener una buena convivencia en términos de comunicación y colaboración. Un 76% dijo que estaba de acuerdo con que en su trabajo las personas jóvenes y las mayores se comunican de manera respetuosa y honesta. Un 70% está de acuerdo o piensa que en su empleo hay un ambiente colaborativo entre las personas jóvenes y las personas mayores, una mayoría, 70%. 66% menciona que en su trabajo, tanto las personas jóvenes como las personas mayores son consideradas por igual al momento de dar su opinión. O sea, aparece ahí un espacio de discriminación, ¿verdad? Un 31%, por otro lado, piensa que los más jóvenes no reconocen la contribución de las personas de su edad al equipo de trabajo. Por tanto, el contrario, el 69% sí lo haría. 24% considera que en su trabajo las personas más jóvenes se resisten a hacer eventos sociales o actividades extralaborales con personas de su edad. Es un porcentaje alto, pero no es mayoritario, ¿no? O sea, uno de cada cuatro, el restante tres cuartos, sí consideran que están incluidos en estas actividades sociales o extralaborales. Y solamente el 21% se ha sentido discriminado en su empleo por su edad, ¿no? Ese porcentaje que la documentación que levantamos parecía que nos iba a mostrar un resultado mayor, termina siendo bien acotado, al menos en este segmento que, como dije, nos focalizamos en las personas que actualmente trabajan o están interesadas en hacer. Y surgen entonces las oportunidades, ¿cierto? Considerando la información relevada entre los empleadores, pudimos detectar algunos cargos o funciones que son más proclives para las personas mayores de 50 años. Y aquí los ejemplos más mencionados. Por ejemplo, en cargos gerenciales, se privilegian a gente de más de 50 años o a los cargos muy especializados por su alta experiencia y manejo de equipos. Los ejecutivos de bancos, áreas de riesgo y banca privada son áreas que requieren de mucha experiencia en la evaluación y manejo de clientes y por tanto también ahí le ponen fichas a las personas de más de 50 años. Vendedores, especialmente en el rubro de salud, seguros y SAPRES, por el gran manejo comunicacional y el nivel de contacto que tienen. Personal de limpieza y mantenimiento en las empresas porque son más exhaustivos y más responsables. Cajeros de supermercado porque son más amables, son más responsables, tienen un mejor sentido de lo que es una buena atención y del manejo de clientes. Y cargos de alta responsabilidad en el rubro educación, por ejemplo, en la inspectoría, porque también es su manejo de los conflictos, la experiencia y la trayectoria y su fortaleza en la actividad, en las habilidades blandas, perdón, ¿no? Entonces, aquí ya aparecía cierto set de oportunidades de por dónde se puede encaminar el trabajo de las personas mayores, al menos en esta etapa que hoy día se ve como algo que está más bien caracterizado por las barreras que por los facilitadores, ¿no? Entonces, finalmente estamos llegando a estas cinco conclusiones. En primer lugar, los mayores de 50 años se sienten activos y desean adquirir nuevos desafíos y oportunidades. Tienen energía, tienen vitalidad y motivación.
La experiencia les ha dado claridad. Necesitan y requieren, perdón, necesitan y quieren trabajar. Otra conclusión es que como todos tienen la necesidad de trabajar para generar ingresos, ¿cierto? Por cierto, no es algo propio de los mayores de 50. Todos trabajamos a cambio de un sueldo, o la mayoría, ¿verdad? Pero también porque quieren mantenerse activos, sentirse valorados y porque les entretiene a algunos, ¿verdad? O sea, es amplio la justificación del por qué trabajar. Se remite primariamente a los ingresos, pero también tiene unas segundas derivadas que tienen que ver con esto otro, ¿no? Principalmente con el sentirse valorado, pero también porque quiero entretenerme en algo, ¿verdad? Tercero, saben que tienen mucho que aportar especialmente en el mundo laboral, desde el know-how y también desde las habilidades blandas. Cuarto, tienen claridad de sus virtudes y limitantes en el ámbito laboral. Reconocen sus fortalezas en las habilidades blandas, pero también que pueden haber algunas restricciones funcionales por su nivel de preparación, particularmente lo que tiene que ver con alta exigencia tecnológica. Si la exigencia tecnológica es eh, la básica, en la que hoy día la mayoría de las empresas está ahí, como mencioné antes, el ejemplo, el manejo de Office o búsquedas avanzadas en Internet, la mayoría, la verdad es que no tiene ningún problema en hacerlo. Y finalmente, concluimos que esta situación, llamémoslo comillas, problema de la empleabilidad mayor, está muy parada desde mitos, ¿no? Mitos que hay que derribar. Estos mitos de que existen barreras tecnológicas, de que las personas mayores priorizan el hogar y los cuidados, de que hay obsolescencia del conocimiento, de que hay dificultad en la convivencia multigeneracional, hay que mostrar esta información, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? De identificarlo, pero también está la tarea de potenciar las ventajas, ¿no? Sus habilidades comunicacionales, su tolerancia a la frustración y su compromiso con el trabajo esencialmente, que son hoy día ventajas relativas respecto de lo que los empleadores y los reclutadores ven en las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí está el camino posible, ¿verdad? Este derribo de mitos, ¿verdad? Y el potenciar comunicacionalmente, iluminando estas ventajas que tienen las generaciones mayores respecto de las generaciones más jóvenes. Así que esos son los resultados que queríamos anticiparle en esta presentación. Muchas gracias, Marco. Muy interesante, mucha información también para procesar. Ahí invitamos a todos a que participen a través del chat o si quieren también abrir su micrófono. Y además les dejamos ahí un formulario para que se registren y así enviarles la invitación. Recuerden que el lanzamiento oficial es el 24 de septiembre por la mañana. Luego enviaremos a través de Criteria de Travesía la invitación formal, pero tenemos una dinámica para participar y ponerle un poco más de involucramiento a las empresas de pacto. Voy a compartir mi pantalla y me dicen por favor si se ve correctamente. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, la idea es que podamos conocer cómo están incorporando estas prácticas de empleabilidad en personas mayores desde las empresas de pacto, así que los invito con su celular a entrar a menti.com y a ingresar el código que aparece acá arriba, 61725153. Tenemos 3 preguntas para conocer y bueno, generar un poco de conversación sobre estos resultados y también sobre las percepciones de cada empresa respecto a la empleabilidad de personas mayores. Así que vamos a dar ahí unos minutitos para que se vayan accediendo. Recuerden menti.com, ingresan el código y a continuación tenemos 3 preguntas para ver cuál es la opinión y el conocimiento que tienen todos sobre este tema. Ahí veo que se van sumando algunas personas, buenísimo. Vamos a iniciar entonces. La primera pregunta que hemos construido junto con Criteria y Travesía, acá está, es del 1 al 7. ¿Cómo ve usted la implementación de los planes de inclusión y retención de personas mayores de 50 años en su compañía? ¿Cuál es su percepción? Del 1 al 7, para ponerle un ranking. Bien, ahí en el medio, un 4. Algunos más optimistas, que bueno, un 6. Y si quieren a aquellos que también están contestando y quieran dejar también su experiencia en el chat, también para conocer qué es lo que están haciendo desde la compañía para atraer y retener este tipo de talentos. Perfecto.
Bien, muy bien. Sí, hay una variedad, pero la mayoría en el medio. No, no es que están haciendo mucho, pero tampoco poco, ¿cierto, Marco? Ahí cómo ves esta respuesta desde tu percepción y conocimiento en el tema. Sí, yo creo que está en la línea con lo que pudimos observar, hasta un poco optimista, diría yo, ¿ah? Mm, Los resultados que nosotros pudimos levantar, ojalá pudiera hacer esto una realidad y partir desde este piso, ¿no? En construir un mercado laboral más favorable para la nueva empleabilidad. Pero tal vez, bueno, interesante, quienes están aquí son más sensibles al tema y puede tener sentido que tengan una mejor solución sí, en sus empresas o organizaciones. ¿No? ¿Sabes interesante, qué? sí. Quisiera agregar algo. Lo que nosotros hemos visto en la realidad, más allá del estudio, es que lo que pasa normalmente es que se produce una buena retención de las personas en las compañías, pero son personas que han entrado, no sé, 15, 20 años antes, más que inclusión. En la inclusión vemos que todavía es muy incipiente y preguntamos a las compañías y los 2 últimos años no han incluido ni han contratado a ninguna persona mayor de 50. Incluso a los 45 años ya empiezan a cortar la edad, digamos, de inclusión dentro de las compañías. Así que hay harta tarea que hacer y qué bueno que algunos lo opinen que es bastante alto, porque eso quiere decir que por lo menos hay un compromiso o un sentimiento de compromiso para lograrlo. Totalmente, sí. Y acá hay dos personas que han levantado la mano. No veo quiénes son. Roberto, primero, si quieren, no sé si levantaron la mano o era el dedito de expresión, pero abran su micrófono los que deseen hacer preguntas, este es el momento, ¿no? O también compartir sus casos, que me parece interesante, el optimismo de este grupo sería interesante armar también un relevamiento de buenas prácticas, ¿no? Para conocer cuáles son. María Julia, Estamos, ahí está. Sí, ahí hay alguien. Sí, hola, yo soy de Confuturo, no me está saliendo la imagen, pero lo desconozco. Eh, hola Silvia, pero nosotros en adelante. Confuturo tenemos un desafío ya hace 3, 4 años de contratar personas 60 más. O sea, nuestro desafío no lo vemos en los 50 todavía, como por lo menos el perfil de los colaboradores para Confuturo no discrimina tan abajo. Bajo 50. Mm, Por lo tanto, nuestro desafío, como les digo, ha sido contratar personas 60 más y es un desafío por varias de las razones que se indican en el estudio, principalmente de la autoanálisis que se hacen las personas sobre 60, de que no me van a contratar, para qué voy a mm, postular, y impacta también el tema de los cuidados a terceros. O sea, yo te diría que pero antes de entrar incluso en las condiciones laborales, el tema de la autopercepción de que me van a contratar realmente y no estoy perdiendo el tiempo en postular, está muy internalizado todavía en las personas. mm, Y sobre 55 y 60, que ha sido el tramo que nos hemos puesto también como un segundo desafío, ahí no hemos tenido problemas para contratar y este año ya llevamos 10 personas contratadas, 4 personas más de 60 años. Entonces, pero es un cambio cultural que llevamos trabajando 4 años y donde el principal enemigo interno, si uno lo quiere ver, son las propias jefaturas con las cuales uno tiene que conversar mucho para trabajar el tema de los sesgos. mm. Muy interesante, Silvia, tal cual. Y qué interesante también conocer que están con un programa en este sentido. Y ahí, bueno, mucho también para hacer en temas de sesgos, ¿no? La generación de cultura organizacional para esto, creo que en este tema, también en todos los temas de inclusión, creo que son el principal desafío, ¿no? Marco, Jackie. Y el tema de los prejuicios que mencionaba Silvia, yo diría que es la gran barrera a derribar, porque está por un lado la autopercepción y por otro lado la percepción del empleador de sin siquiera profundizar o analizar, dice, no, esta persona ya no aprende, esta persona tecnológicamente se quedó atrás, sus conocimientos. Sin embargo, como vimos en el estudio, la persona, el 80% ha hecho cursos, ha hecho talleres, se ha instruido, se ha capacitado,
es capaz de aprender nuevas tecnologías. Entonces, hay un prejuicio que incluso antes de entrar a analizarlo está cortando la barrera de entrada, digamos. Y tanto por un lado como por el otro. Hay harto que hacer ahí, así que ese punto que toca Silvia es bien importante. Sí, me parece interesante también lo que menciona Silvia respecto de las jefaturas, ¿no? Porque uno de los problemas que relevamos en la investigación era sobre todo cuando la jefatura iba a tener edad menor que la persona que estaba contratando, ¿no? O sea, esta relación de un jefe más joven parece existir ahí mucho mito en torno a cómo se teje esa relación, ¿no? Y que pudiese ser una relación de mucha fricción. Yo creo que hay que educar y bajarle, ¿verdad? Esos temores, ¿no? Tanto a la persona contratada como al jefe, ¿no? ¿Verdad? De que puedes fluir perfectamente una relación de esas características, ¿no? Perfecto, sí. Y ahí, bueno, hay algunas preguntas en el chat, pero voy a terminar con las siguientes preguntas y ahí retomamos. Está interesante las preguntas también. Vamos con la siguiente pregunta. En una palabra, y acá es una nube de palabras lo que va a ir apareciendo, pero ustedes, ¿cómo definirían el trabajo intergeneracional, o sea, distintas edades dentro de su empresa? Si pudiesen definirlo con una palabra. Nuevamente los que estaban en Menti ingresan el código y van agregando las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a la mente? Diverso, buenísimo. ¿Ok? Diversidad, ¿cierto? Algo normal, ¿ok? De intergeneracional, algo como normal, buenísimo. Fundamental, claro, algo importante. Liderazgo, beneficioso, constructivo, productivo, ganar, ganar, enriquecedor, bueno, súper positiva todas las palabras, Sí. ¿no? Muy optimista el grupo acá. Mentoring, interesante todo lo que es el potencial de mentoring, ¿no? De lo que pueden enseñar esa generación a los que recién están iniciando en el mundo laboral. Constructivo, bueno, ahí muy positivo. No sé qué quieren reflexionar sobre esto ya aquí, Marco. Sí, O sabes Bárbara, que que también está del equipo de Ashoka acá. sí, yo quisiera mencionar lo de la mentoría. Nosotros hemos visto, porque todo el mundo dice los mayores le enseñan a los menores, pero la verdad es que hemos visto valor muy positivo en las mentorías cruzadas. Es decir, el mayor me enseña resiliencia, compromiso, reflexión, y el menor me enseña tecnología, aprendizajes de otro tipo. Entonces cuando se producen estos equipos intergeneracionales, en que cada uno aporta su valor, es increíble cómo se enriquece y incluso se vuelve mucho más productiva la gestión en una empresa. Lo hemos visto y qué bueno que lo estén viendo así acá también en esta sala. Sí, muy, muy positivo el aprendizaje cruzado. Muy bien. Y vamos con la última pregunta, que también es una nube de palabras, pero aquí es respecto a cuál es su percepción del trabajo de las personas mayores en las organizaciones, en este caso en las empresas. ¿Cómo perciben este trabajo en sus empresas de este grupo poblacional? Nuevamente, nube de palabras, lo primero que se venga a la mente o que ustedes consideren que es el aporte de este trabajo. Tranquilidad, ¿ok? Paciencia, sabiduría, algo valioso, muy bien. Innovación, me parece interesante esa palabra para definir el trabajo de personas mayores, buenísimo. Nuevamente mentoring, eficiencia, energía positiva, suma mucho, dice, ¿no? Algo productivo también, nuevamente algo súper positivo, ¿no? Acá hay una valoración positiva del trabajo de las personas mayores en las organizaciones, claramente, ¿cierto, Jackie? Absolutamente, coinciden bastante con lo que nosotros hemos visto. eh, comprometido, eso echaba de menos. Una Sí. de las cosas que más se recalcan
es que es el compromiso que tiene la persona mayor con la empresa porque agradece tener esta oportunidad y la cuida y está siempre pendiente de ser muy leal. Está el conocimiento que puede aportar, toda su experiencia anterior y obviamente la experiencia que se traspasa de una generación a otra. Así que, y sabiduría y tranquilidad y felicidad, súper positivo. Es decir, vemos que Mm, realmente hay un valor y se percibe lo positivo muy por sobre cualquier otra cosa. sí, reflexión también, ¿no? El tema bueno, de la paciencia también, súper positiva la interacción. Ahí había Maribel Vidal, creo que estaba con la mano levantada. Maribel, adelante. Y ahora voy a sacar Gracias, la María Julia, y presentación. bueno, gracias a este nutrido avance, ¿no? Ah, no, Te, te dejamos de escuchar, Maribel. Ah, me parece que Está el internet. silenciada. sí, algo Ah, Está pasó. sí. silenciada. A ver ahí. ahora sí, Ahí está Ahora Maribel. sí, sí. ahora sí. Bueno, primero gracias, ¿no? Gracias, María Julia, y al equipo por este nutrido avance. Y quiero compartir una reflexión especialmente sobre la última nube semántica. Y aquí voy a hacer más un wishful thinking que no estoy tan segura de que esa visión tan bonita, por así decir, de las personas mayores sea todo el tiempo favorable, porque si bien es cierto, afortunadamente la edad trae efectivamente sabiduría, resiliencia, más tolerancia a la frustración, bueno, es una cosa positiva de irse poniendo más grande, pero existe la misma diversidad de personalidades que existen en las personas más jóvenes. Entonces, es solo una reflexión de decir hasta qué punto esa imagen tan como de que estas personas mayores aportan tanta tranquilidad, tanta paciencia, porque eso de alguna manera es interpretado como el opuesto de energía, innovación, etcétera. A mí, en mi experiencia personal, yo debo decir de que he tenido la suerte de trabajar en equipos bastante multigeneracionales y yo diría que en un 50 y 50 las innovaciones y el impulso y las ganas de romper el techo cristal, etcétera, vienen de personas mayores, no necesariamente de personas jóvenes. Entonces, ya que estamos en un grupo más como de gente que está interesada en el tema, creo que es importante tener cuidado con ese tipo de cosas, de no generar estereotipos innecesarios respecto de lo positivo que puede ser tener más años. Buenísimo, Maribel, tu reflexión totalmente como es el deber ser, ¿no? Ponemos las palabras que claramente deberían reflejar lo que es una persona mayor o de más de 50, y en la práctica no todo es color de rosas, ¿no? Y hay mayores desafíos, hay dificultades en la intercambios intergeneracional. Y acá también, y conectando con las preguntas del chat, ¿cuál sería una buena práctica para ustedes, Jackie, Marco, también Bárbara Dayoca, o alguno que pueda comentar también de este grupo, que pudiesen llevar adelante las empresas para fomentar no solamente la empleabilidad, sino también la relación entre generaciones? ¿Qué podrían darnos como idea que pueda servir para este grupo? Mira, una de las cosas que empieza a pasar es entender que la forma de trabajar está cambiando. Entonces, más que prácticas específicas, lo primero que yo pondría sobre la mesa es entender que hoy día todas las generaciones, como decía Maribel, están buscando una manera de trabajar que sea flexible, que puedan tener calidad de vida, que sigan aportando, pero al mismo tiempo también puedan hacer sus cosas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero, que las empresas puedan entender que existen muchas formas de trabajar. El trabajo flexible, por ejemplo, que buscan las personas mayores, tiene que ver de repente con trabajo remoto, puede ser un trabajo de mentoría, puede ser un trabajo de dirección por proyecto, puede ser un trabajo part-time. Es decir, existen todas las posibilidades que antes
estaban más restringidas. Entonces, lo primero es como abrir un poco los ojos a las empresas de las distintas y variedades y múltiples formas de trabajar hoy día para todas las generaciones. Y que en el momento de exigir ofrecer un trabajo, que la edad no sea tema, es decir, ver las competencias, las habilidades, los conocimientos y las oportunidades que se le pueden dar a esa persona y que esa persona puede entregar. La verdad es que el tema cultural es un tema bastante lento, pero si las empresas logran empezar a abrir la mente a estas posibilidades, se va a hacer más fácil y más rápido el cambio. Esa es una de las tantas cosas que se me ocurre que podrían pasar. Y ahí me gustaría tomar también lo que dijo Jackie sobre el tema cultural, también hablando desde la vereda de la organización de la que represento. Todos estos cambios que necesitamos realizar como sociedad son multisectoriales, tienen muchas formas de cómo se gestaron, tienen mucho que ver con los modelos mentales que tenemos nosotros como personas. Entonces, si nosotros como personas individuales vamos haciéndonos cargo del problema, vamos considerando esto como un tema, lo ponemos en agenda, lo vemos también dentro de nuestras propias familias, esto también repercute en nuestras relaciones después laborales y también en las decisiones que se toman dentro de las empresas. Entonces, solo decir, en Ashoka estamos viendo este tema a nivel internacional. Y Chile es un país que está llevando dentro de la delantera, al menos de decir este tema es importante y este tema hay que considerarlo. Y es esperanzador pensar que se está considerando como una de las grandes temáticas, tanto como género, como medio ambiente, planeta y clima, está la nueva longevidad como un gran tema para tener que considerar de aquí en adelante. Yo creo que hay mucho que tenemos que hacer como sociedad, tanto aquí en Chile como internacionalmente, para avanzar. Bueno, y estas son algunas de las acciones que nos hacen ver y abrir los ojos, de decir, a ver, aquí hay prejuicio, así es como se consideran las personas mayores dentro de las empresas, y queda camino, pero creo que esto es un primer impulso importante para comenzar a ser como sociedad. Súper interesante, efectivamente, mucho que hacer. Y aquí también hay una pregunta sobre temas de alfabetización, ¿no? En general, alfabetización digital en lo particular para este grupo etario, pero en general, ¿cómo ustedes perciben también el trabajo de articulación público-privado? ¿Existe alguna iniciativa desde el sector público al cual la empresa pueda acercarse y apalancarse en eso para este tipo de ejercicios de empleabilidad o de digitalización para adultos mayores que ustedes conozcan? Bueno, nosotros en Travesía 100 hacemos cursos de digitalización que se fueron fortaleciendo muy fuertemente durante la pandemia. Durante la pandemia, la gente de mayores de 60 se empezaron a sentir aislados y se tuvieron que subir a la micro sí o sí y digitalizarse para poder seguir siendo conectados con el mundo. Pero también sabemos, por ejemplo, que el CENSE tiene cursos gratuitos que tú puedes acceder. No sé exactamente el nivel de digitalización que ofrecen, pero sí sabemos que hay distintos niveles, desde que no sabes nada hasta a que quieres perfeccionarte. Así que los invito a los que les interese a sumarse a acceder a Sense y ver qué alternativas están ofreciendo. Y hay montones de empresas, hay un grupo grande de empresas que se llama Voces Mayores, que están todos trabajando y articulando por el trabajo de las personas mayores. Y ahí también hay varias empresas que ofrecen cursos específicos de digitalización en distintos niveles. Así que el que quiere encuentra, como decimos, y posibilidades hay y obviamente tenemos que trabajar todos juntos, porque aquí si trabajamos disgregados no vamos a lograr los objetivos en el tiempo que necesitamos. Mencionar también, Jackie, lo que hace Fundación Telefónica, ¿no? Que tiene también una plataforma ahí bien interesante de capacitación y actualización digital. Mm. Toda la razón. Fundación Telefónica tiene muchos cursos, no necesita ser cliente de la compañía, ni mucho menos. Cualquier Mm. persona puede acceder, solamente tiene que entrar y hay como 15 o 20 cursos distintos, desde marketing digital hasta desarrollo página web, digitalización básica, media, intensiva, de todo también. Se me había olvidado eso, Marco, gracias. Súper buena alternativa esa. Muy bueno. Muchas gracias por esas ideas e iniciativas. Silvia tiene la mano levantada, no sé si quiere comentar algo o no sé si nuevamente era una reacción. Ahí Sí.
Ahí estoy Perfecto. desmuteada. Ya. Dos cosas que quería comentar antes. En la línea de Maribel, esta diversidad de personas que somos no cambia cuando tenemos más de 50 o más de 60. Si somos una persona intolerante, vamos a ser intolerantes a los 40 y vamos a ser intolerantes a los 60. Entonces, en este buenismo de que todas van a trabajar bien, una de las preocupaciones que nos ha tocado como compañía en la ley Karin es el tema de la capacitación y las conversaciones, sobre todo por la intergeneracionalidad que nosotros tenemos ya en la organización, donde la manera en que cada una de estas generaciones fue criada genera maneras de relacionarse de unos con otros que tiene desafíos. Y por lo tanto, cuando yo pienso en una persona 50 o 60 más, claramente viene con un modelo mental donde lo que es correcto y lo que es incorrecto, cómo me interrelaciono con otros, también es parte de los desafíos que tenemos que tomar las organizaciones para que tengan una manera de relacionarse más correcta, ciertas frases, pero mira la tontera que dijiste, eso no se dice, la cara que tienes, mira cómo hay que atender con esa cara. Hay frases que están muy internalizadas porque somos todos de años distintos de crianza. Ese es un tema. Y lo otro también me parece como que siempre se coloca como un desafío, como en primer lugar, el tema de la alfabetización digital, lo cual me parece bien cuando estábamos conversando este tema hace 10 años atrás, pero hoy día los de 60, hace 5 teníamos 55, entonces ya estábamos bastante digitalizados. Yo creo que eso puede ser un riesgo de poner la pelota fuera de la cancha cuando el problema es más cultural, más de los sesgos, más de los juicios, que si la persona sabe o no sabe ciertas materias, porque claro, es difícil si yo quiero traerme una persona que nunca trabajó y claro, y lo quiero llevar a una empresa a los 60 años, pero hoy día tenemos desempleo y más si ustedes están haciendo un estudio sobre 50 años de personas que se sienten fuera del mercado laboral, esas personas están absolutamente digitalizadas. Lo que necesitan son oportunidades y cambios de mirada. Esa es mi perspectiva de lo que llevamos trabajando estos 5 años en este tema que ha sido bien desafiante. Mm. Sí, totalmente, Silvia. No sé si Jackie, Marco o Bárbara quieren comentar respecto a esto. Marco. En particular lo último, sí, muy de acuerdo con Silvia. Efectivamente, la información que pudimos levantar da cuenta de que esa brecha digital es más bien de hace unos 10 años atrás, ¿no? Hoy día los que tienen 60, 65 años trabajaron la mayor parte de su vida laboral con el uso de las tecnologías tal como lo tenemos nosotros. Entonces, es un mito más, digamos, que se quedó arrastrado. ¿Ah? Oye, pero un mito potente porque las empresas siguen aluciendo que el problema tecnológico es una de las limitaciones para contratar. Entonces, de nuevo, otro prejuicio que hay que derribar, otro cambio cultural por el que hay que pasar, digamos. Sí, totalmente. Y aquí Pedro Díaz en el chat también dice que por su experiencia las personas senior ayudan mucho más a los jóvenes en alfabetización afectivo-emocional, tan necesario sobre todo en cargos de profesionales ejecutivos jóvenes, ¿no? O sea, también hay un aporte que algunas generaciones pueden dar a otras, y creo que nuevamente damos vuelta en temas de prejuicios, en detalles culturales, de cómo se construye cultura en una organización, cómo se establecen relaciones, que todas son complejas, pero las intergeneracionales aún más, y muchos casos y ejemplos que surgieron hoy que fueron muy interesantes. Estamos ya cumpliendo el tiempo, así que Margarita, no sé si quieres dar algunas palabras de cierre y invitar también a esta actividad del 24. Y es, bueno, quiero agradecer especialmente a Marcos, pero también a Jackie y a Bárbara y a Maribel por sus intervenciones, sobre todo porque creo que constatan algo que sabemos, ¿verdad? La longevidad es una preocupación hoy día de la sociedad, no cabe duda. Hay sesgos conscientes y sesgos inconscientes, y el tema que comentábamos recién del valor que se da al interior de la empresa a las personas mayores. Como decía Jackie, yo creo que efectivamente yo estaba pensando lo mismo cuando fue la encuesta ahí, es a las personas que ya llevan una trayectoria, que ya han mostrado que aportan valor,
que ya han mostrado que tienen experiencia, que incluso conocen el funcionamiento interno de la empresa, con quién hay que hablar para esto o para lo otro. Eso es muy valioso en una organización, una empresa que conoce, una persona que conoce la historia, conoce quién estuvo antes como jefe, que el estilo era diferente, qué normas puso, cómo cambiaron esos procedimientos, etcétera. Llevar la historia creo que tiene un valor enorme. Entonces, efectivamente, creo que la situación, por lo que vemos del estudio y vemos un poco de la conversación, está más positiva para las personas que ya están dentro y que podrían hoy día continuar en lugar de pensarse que ya tuvieran que retirarse. Pero la situación es difícil para aquellas que han estado fuera y se quieren reincorporar o se quieren incorporar a otra industria y tienen que probar su valía, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el mayor desafío hoy. Así que creo que es muy valioso todos los resultados que arroja. También me parece importantísimo el tema que mencionó Marco del mayor, tiene habilidades blandas y puede manejar situaciones críticas. Hoy día muchas veces la juventud puede estar muy bien preparada en conocimientos, pero no tan necesariamente tan bien preparada por el tema mismo de la experiencia de vida, en resolver conflictos, en relaciones entre las personas, entre problemas que se suscitan y que no se saben resolver. Y una persona mayor, por pura experiencia de vida, ¿verdad? Ya tiene más casos resueltos y sabe cómo abordarlos. Entonces ahí también creo que hay una fortaleza bastante grande. Así que muchísimas gracias a ustedes por este adelanto de los resultados del estudio y dejamos invitados a todos quienes nos acompañaron hoy y por supuesto vamos a invitar a todas nuestras empresas de Pacto Global que no pudieron estar hoy al lanzamiento ya oficial el día 20, dijeron 24 de septiembre, ¿verdad? 24, exacto, Sí, sí, ahí les por la llegará la mañana. invitación y nosotros también les haremos llegar esa misma invitación a todas las empresas socias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas Chao, gracias, chao, que que estén estén muy bien. bien. Claro, gracias.